Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a por esta siguiente sesión de nuestro viaje por Asia. Es verdad que hay elementos que ya hemos estudiado con la nueva, bueno, con la película del viernes pasado, con esta aventura birmana tailandesa. Vamos a ir hoy a proponer una película un poco más, podríamos decir, blanda. Una película un poco más blanda o blanca, según se mire en estos términos de crítica cinematográfica. No tiene ya escenas violentas, no se nutre particularmente de diversas realidades sociales, etcétera. No va por este camino, sino que vamos a ver un ejemplo de lo que ellos entienden que es una comedia romántica. Va a ser una comedia romántica en la que de verdad, a diferencia de las que hacemos en Occidente, sí se empiezan a mostrar elementos emocionales bastante más interesantes y bastante más profundos de los que pueden resultar, pues por ejemplo, aquí una simple comedia que con un par de sketches y un par de chistes solucionas cualquier problema. Entonces digamos que en este sentido, la película de este viernes, que es Un tigre en invierno, del año 2017, dirigida por, lo tengo que leer, Lee Kwang-Kook, pues nos vamos a ir hasta Corea del Sur. Es una cinematografía, dije el viernes anterior, el de ensayo de orquesta, el último viernes de enero, que iba a pasar de todas las cinematografías más conocidas. China, Japón, etcétera. Son cinematografías que nos llegan con bastante más asiduidad. Y Corea del Sur está, digamos, en esa frontera entre lo que suele llegar sin problema, porque es recibido sobre todo por el público, gracias a los grandes nombres de sus directores o sus creadores, y aquellas que no llegan absolutamente ni de broma, como es el caso de otra que veremos no sé si la semana que viene o la siguiente. Tengo que medir muy bien el estado emocional en el que nos encontramos cada viernes, porque en función de ello vamos programando la película. Es verdad que Un tigre en invierno, que además no hace muchos años de esta peli, hace 4 años, representa, digamos, esta nueva ola que está habiendo en Corea del Sur, y que, bueno, para ser llamada nueva ola, la verdad es que se remonta, digamos, hasta el año 1990. Es una nueva ola que ya está completamente instaurada dentro de la industria del cine coreano. Aquí, pues bueno, si recordáis un poco algunos nombres, por ejemplo, el año pasado, Parásitos, que fue la ganadora de la Palma de Oro del Oscar a Mejor Película, de Mejor Película Extranjera, un taquillazo para Golem, un éxito de ventas en formato doméstico. Estaba dirigida por un director del cual también ya habéis visto una película, que fue The Host, que es Bong Joon-ho. Es uno de los directores más representativos de la nueva ola, sobre todo en el punto en el que se presta atención, digamos, a esta mezcla de géneros. Si os acordáis de The Host, era un poco ciencia ficción mezclado con realidad social, un poco qué haría Truffaut si estuviera en Corea del Sur. O sea, una cosa loquísima. Y llega, a mí por ejemplo, yo soy más partidario en este caso de las películas más representativas de Joon-ho en el terreno del thriller, por ejemplo. Hay una película que es maravillosa, que se llama Memories of Murder, Memorias de un crimen, que es, para mi gusto, es de lo mejorcito que he podido ver en aquellas latitudes. Y la verdad es que, aunque es larga y es densa, es una película muy, muy, muy buena. Y luego, por supuesto, otro de los directores más representativos también de Corea, pues bueno, evidentemente está Kim Ki-duk, están todos los clásicos del cine, más Kim Ki-duk creo que ha muerto hace poco, con lo cual pues también es una buena ocasión para ver Hierro 3, por ejemplo, que es una gran película, pero bastante más conocida. En ese sentido, el otro es Park Chan-wook, que Park Chan-wook es el director, no sé si habéis visto la trilogía de Old Boy, por ejemplo. Old Boy está en Filmin, es larga, es violenta, es dura, pero es una peli que, si os gusta el cine de género, la verdad es que es muy buena. Y la última película así conocida que se le recuerda por ser muy muy buena fue La doncella, de Handmaiden, que no sé si la llegasteis a ver. Es de 2016, si no recuerdo mal, o 2014, no recuerdo ahora mismo el año exacto, pero vamos, entre esos dos se mueve. Y la verdad es que es un thriller que mezclaba también pues el clasicismo del tema que cuenta. Esta es una historia que creo que está situada a principios del siglo XX, con determinadas convenciones sociales dentro de una propia casa. Se establecían varios estamentos de la sociedad, y aparte con un toque también de cine erótico que casaba también con esta tradición que ahora explicaremos del cine surcoreano. ¿Vale?
Bien, pues para hablar del cine coreano, en este caso, antes de introducir un poco la película, porque tampoco quiero decir, siempre digo lo mismo, nunca quiero decir mucho de las pelis, porque evidentemente cuanto más digan, más explico y más me enrollo acerca del tema de la peli, con lo cual no conviene. Entonces digamos que Corea, ya sabéis, vamos a ir primero a un aspecto histórico o historicista, según lo queramos ver. Corea ya sabemos que es una península que ahora está dividida en dos países, pero que antes era un mismo lugar que primero pues, lo invaden las tropas japonesas en el año 1905 y después se convierte en colonia de Japón en el año 1910. Entonces digamos que se establece un mandato de los japoneses que dura hasta su liberación, hasta la liberación del país en 1945. En esta época, sabemos que el 45 acaba la Segunda Guerra Mundial, y en esta época, desde el 10 hasta el 45, lo que hay son manifestaciones de cine. El cine en Corea, pues evidentemente está plagado, como siempre, de documentales, de películas de la naturaleza. Alguna industria, tenemos una industria muy potente ya desde el inicio, desde el propio año 1910, incluso saltándose una censura que impondrán los japoneses en el año 26, pues digamos que ya hay una industria en constante movimiento. Empiezan a hacer películas, sobre todo influenciadas por los japoneses, que sí que tienen una industria del cine muy establecida. De hecho, bueno, la tradición del cine japonés es antiquísima, o sea, prácticamente desde los orígenes del cine. Entonces, digamos que empiezan a haber películas, eso, temáticas sociales, historias de amor y sobre todo muchas historias, y esto es verdad que casa mucho con el cine japonés, muchas historias que nos retratan el paso del tiempo en las personas, es decir, la importancia sobre todo de la vejez a la hora de conferir o de darle mando dentro de una sociedad. Que esto es una cosa que los japoneses tienen muy clavada y que han ido explotando en cada una de las películas que han ido haciendo. Pues en alguna de ellas siempre hay una persona mayor, siempre hay alguien que tiene una voz cantante y que es mayor con respecto, pues ya sea a un nieto, a dos hijas que se divorcian, a una pareja que está pensando tener un hijo. Siempre aparece alguien de mayor, anciano, alguien sabio, que es algo que ellos tienen muy interiorizado. Entonces digamos que todo esto va estableciéndose hasta que en 1945 Corea es liberada por los soviéticos y hay un periodo más o menos de un impasse, digamos, en el que se paraliza un poco la producción hasta, por supuesto, la Guerra de Corea, de año 1950 hasta 1953, donde, digamos, que la industria ya se paraliza por completo y solamente se hacen películas de corte propagandístico, solo se hacen películas de corte bélico para intentar animar a la población coreana frente al enemigo y minar la moral, en este caso, de los americanos, que eran los que estaban en combate en aquella península. Entonces digamos que en todo este aspecto, en toda esta trayectoria, luego es verdad que el país se divide, Corea del Norte queda bajo la órbita soviética o asimilan un poco la órbita soviética, incluso haciendo que el sistema de producción de películas sea exactamente igual al modelo soviético. Ya habíamos visto bueno, con Tarkovsky el año pasado vimos la escuela pansoviética de cinematografía, cómo controlaban a sus alumnos para que no se salieran demasiado del orden establecido y cómo, en este caso Tarkovsky, lo que hace es con el violín y la apisonadora, e incluso luego con la infancia de Iván, es dejar que su creatividad, que su talento se mostrara por derroteros que pudiesen burlar la censura y que ya pudieran por lo menos exhibirse de manera internacional. Entonces digamos que en Corea del Norte las películas, pues digamos que homenajean mucho a su población frente al invasor, frente en este caso pues a los japoneses y luego a los americanos, y digamos que en este sentido en Corea del Norte pues ha habido, sobre todo los primeros años hubo mucha gente que fue de Corea del Norte a Corea del Sur porque evidentemente claramente pues estaban sospechando de lo que iba a suceder con el régimen de Kim Jong-il, que era si no me equivoco, era el padre de Kim Jong-un, que es el que está ahora. Y a raíz de todo esto, ya desde que era joven ya fue dictador y Kim Jong-un ha seguido su política en este sentido, su política de censura férrea artística. No hay prácticamente ninguna producción de Corea del Norte que nosotros hayamos visto que no sea, por supuesto, películas de orbe militar de muy corta duración
y que se exponen, o sea, se exhiben, perdón, en las plazas del pueblo y alguna, pues, no sé, en alguna sala de cine o alguna cosa que más o menos, donde puedan tener más o menos a la población vigilada. No vaya a ser que a alguien se le ocurra que el cine gusta y entonces vamos a intentar ver otras cosas. Pero bueno, es otra historia. Esto es Corea del Norte, ¿vale? Corea del Norte lo dejamos ahí apartado con sus juguetes militares, sus juguetes nucleares y esas cosas, y nos vamos a Corea del Sur, que es lo que nos interesa, que es que a partir del año 1956, es decir, 3 años después de la guerra de Corea, ya se ha partido el país en dos, y digamos que en Corea del Sur ya se establece, digamos, un sistema de producción bastante importante. Se suprimen los impuestos sobre la producción de películas, surgen nuevas compañías de cine y durante bastantes años la media de producción rondará alrededor de las 85 películas anuales, llegando lo tengo por aquí apuntado, llegando en los años, a ver, porque luego ha habido cambios de régimen, una dictadura civil, luego una dictadura militar, luego después en los 80 ya obtiene una democracia más o menos plena. Lo tenían por aquí, se me ha ido. Bueno, hay un año que creo que es a finales de los 70. Aquí, en 1969, perdón, tengo tantos datos que aquí al final ya. Entonces, en 1969 se alcanza, ya os decía que la media eran de 85 películas anuales, y en 1969 se alcanzan los 230 largometrajes producidos en un año. Para ser un país como Corea del Sur, la verdad es que es una cifra altísima. Y digamos que esto demuestra que la industria está en constante funcionamiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las tramas, evidentemente, van a ser dramas románticos, van a ser historias heredadas de los japoneses, es decir, la importancia de los ancianos, de las personas mayores, como fuente de sabiduría para conocer y construir una comunidad. Y digamos que luego, a pesar de que la censura empieza con la dictadura militar, ya empieza a ser algo más real, y además surge el aparatito este que tenemos todos en casa, que es la televisión, pues el cine tiene que, igual que los americanos hicieron con el nuevo Hollywood, que fue la competencia frente a la televisión a grandes rasgos, y ante el determinismo de otro tipo de público que llegaba al país, o sea, otro tipo de público que demandaba otro tipo de producciones y evidentemente, de historias que no fueran las típicas historias de siempre, de chico se enamora de chica o señor se enamora de señora, señor viudo casi siempre se enamora de señora viuda y tal. Empiezan ahí esas historias, además siempre en soledad, siempre son películas que reflejan muy bien el tipo de sociedad que son seres muy solos, lo vamos a ver en la película de hoy, son seres solitarios que tienen sus costumbres muy arraigadas, y en ese campo se tienen que interactuar esas dos personas y tienen que conocerse. Entonces digamos que son películas que empiezan ya un poco a hartar a la sociedad de esa época, sociedad joven fundamentalmente, y se empiezan a producir otro tipo de películas. Entonces digamos que el catálogo de producciones se extiende hacia las artes marciales y hacia el cine erótico. Entonces digamos que la censura ya empieza a sortear, empieza a pasar la mano, digamos, en todo lo que es la violencia en el extrema en las producciones, y el cine erótico que ya empieza a ser una parte fundamental también gracias a la contaminación que llega desde Japón, que también tienen una industria en este sentido bastante potente. Por ejemplo, pues hay una película que recuerdo hace unos años en Filmadrid, se llama Antiporno, que es de Sion Sono, es una película japonesa, no es porno, no os confundáis con el título. Y es una película que analiza mucho todo lo que es la industria y la influencia de este tipo de cine en la sociedad japonesa, que es algo que parece mentira, y a nosotros nos descuadra algo, pero es verdad que para ellos es una cosa que tiene pues bastante, no voy a decir importancia, pero sí fijación, no sé por qué. Y esto es una cosa que habría que estudiar en algo tal, pero os recomiendo, es una película larga, pero es verdad que es muy visual, muy japonesa también. Tiene mucha acción, los personajes femeninos están muy definidos y van llevando al espectador a través de esta investigación, que hace Sion Sono en esta película. Además es un director, es un cineautor bastante importante. Entonces digamos que toda esta trayectoria obliga, digamos, a adoptar leyes del cine, a adaptar la censura a los nuevos tiempos. Entonces digamos que empiezan también a debatirse las cuestiones acerca de las cuotas del cine americano
Pues Corea del Sur es un país muy en estos tiempos, hablamos ya de los mediados de los 80, y es un país bastante avanzado en este sentido. Y evidentemente las producciones, es un país con mucha comunicación al exterior, parece mentira, teniendo al Corea del Norte al lado y teniendo dos dictaduras, una civil y otra militar, pero es un país bastante aperturista en muchos sentidos, y empiezan a negociar las cuotas del cine americano. Entonces digamos que las películas extranjeras ya invaden toda la producción, empieza la exhibición en Corea del Sur, y empieza a aparecer, digamos, porque las productoras, ante la avasalladora presencia del cine americano, el cine norteamericano, lo que deciden es hacerse productores independientes, entonces no tener que depender absolutamente de nadie, organizar sus propias muestras de cine, y ahí es donde surgen los cineastas, pues que ya os digo, Kim Ki-duk, Hong Sang-soo, es que me cuesta también, Hong Sang-soo, que hace unos años estrenó una peli que se llama La Asesina, de Assassin, que no sé si la visteis, pero era bastante interesante. Jeon So-il, o sea, etcétera. Un montón de directores que son bastante interesantes. Lee Chang-dong, por ejemplo. Y digamos que en este sentido ya es cuando surge esta nueva ola de cineastas entre los que se encuentra Lee Kwan-kook, que es el director de la película que nos ocupa hoy. La película de hoy es un drama romántico. O sea, incluso hay etiquetas que la ponen incluso de comedia romántica. Sí, bueno, comedia más que drama. Hay escenas muy particulares, los personajes están brutalmente construidos. A mí me parece una película bastante interesante, sobre todo para estudiar también las formas sociales en un país como Corea del Sur. Nuevamente vuelve a salir el tema de los símbolos. Aquí la película se llama un tigre en invierno, y evidentemente, tal como vimos en el repaso que acabamos de hacer a la película de este viernes, pues evidentemente el dragón tenía un significado, y aquí lo vuelve a tener el tigre. La cosa es que vosotros intentéis un poco adivinar por dónde van las cosas. Hay un tigre que se escapa una noche y pasan cosas. Esto es como el caos, ¿no? Una mariposa bate las alas en Nueva York y en Pekín se pone a llover. Pues así. Entonces digamos que una pareja, el protagonista es un chaval al cual le deja su novia, y tiene que ir, pues bueno, encontrándose con diferentes personas y diferentes situaciones a lo largo de un trayecto vital que dura, pues yo calculo que no durará más de una semana o 2 semanas, y bueno, pues pasan cosas. Como todas las películas, ¿no? ¿De qué va? Pues pasan cosas. Entonces, a ver si con esta película podemos llegar un poco a esos rincones más oscuros de Corea del Sur, y un poco salir de la zona de confort que nos dan estos directores que todos conocemos, o por lo menos hemos visto algunas películas de ellos, por ejemplo de Bong Joon-ho. Ya habéis visto dos, seguramente visteis Parásitos el año pasado, y la que os puso Jesús hace un par de años, de Host, y yo os recomiendo Memories of Murder, pero son películas que, ya os digo, están bastante más orientadas a poder salir exportadas a otro tipo de certámenes y festivales, que esta película que vamos a ver hoy, que sí que estuvo en Cannes, si no me equivoco, en Una cierta mirada, que es la sección esta tan guay que al final nos saca siempre películas ocultas y bastante interesantes. Y la verdad es que a mí esta peli me gusta bastante, y la verdad es que yo creo que podemos sacarle un buen debate y por lo menos unas buenas impresiones. Así que nada, de nuevo, cualquier cosa me decís, y nada, nos vemos el viernes que viene, día 12. La verdad es que febrero es un mes muy guay, porque empieza el lunes y acaba en domingo, creo, o en viernes. Y ya está. Así que, oye, cualquier cosita ya me decís. Así que nada, que paséis buena semana, y un abrazo para todos.